Muy buenos días en este jueves 26 de julio de 2018. Piden estrategias integral contra narco. Deporta Trump a 450 sin hijos. Ratifica Vista Oil intereses en México. Retrasa burocratismo indemnizar a víctimas. Reconoce PRI estatal derrota contundente. Irán de la mano tren y desarrollo social. No interesa al sur a inversionistas. Ampliarán canal de Zaragoza en Chetumal. Decrece la llegada de turistas de Estados Unidos. Critica PRD postura de AMLO ante Trump. Urgen duplicar apoyos a adultos mayores. Presenta Morena reforma sobre prerrogativas. Alaba ONU Comisión de la Verdad Española. LSD Noticias presenta su versión digital. LSD Noticias. LSD Noticias. Adicción por informar. Con Norma Madero y Rodrigo Tello. El mundo de la información a tu alcance en un solo clic. Muy buenos días a todos en este jueves. Les damos la bienvenida. Rodrigo Tello, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Normita. Buenos días a todo el auditorio. Recuerden que estamos transmitiendo desde Cancún y para todo el mundo a través de Facebook Live desde la cuenta de Luces del Siglo. Y bueno, pues hay mucha información que comentar el día de hoy. Información como siempre. Como siempre, ¿verdad? Tenemos ya las portadas de los medios nacionales que, bueno, vienen, diría yo, muy candentes, mi querido doctor. Así es, Normita. Reforma Corazón de México. Proponen cortar 50% a partido. Afirma Polemski que Morena usaría mayoría para reducir gasto. Pasarían de recibir 4.713 millones a 2.356 millones en el próximo año. Y mire, va a ver que los partidos empiezan a lloriquear. Y si nos olvidamos de los 4.700 millones que se les daba y pensamos solamente en la cifra de 2.356 millones que se les da a los partidos, sigue siendo una millonada, ¿no? Y todavía sí van a lloriquear y algunos creemos que a los partidos no se les debería de dar dinero. El que quiere tener un partido que se organice, que tenga adeptos, que junten su dinerito y que con eso se traten de llegarle a la gente a través de gente, no de dinero. Pero en fin, todavía sí van a lloriquear, pero bueno, propone precisamente que se le baje el 50%. Y fíjate que con eso, igualmente, en el recuadro que trae Reforma, hay que decir eso, fíjate que los morenistas incluso esperan que para este 2019 en San Lázaro reciban una pues bolsa bastante robusta. Se espera una partida de 1.100 millones de pesos para los próximos 3 años. Para los diputados, ya no morenistas. Ya no hablando como cosa partidista, sino como funcionarios públicos, ¿no? Fíjate, la actual legislación de los coordinadores diseñaron una millonaria partida discrecional que llaman ellos subvención fija variable. O sea, para que no entendiéramos el nombre, es una subvención fija variable. O sea que es fija y además todavía se puede aumentar, realmente lo que Eso es lo que dice, de la que nunca rinden cuentas. En este periodo, por ejemplo, la bancada de Morena recibió cerca de 270 millones de pesos. Esto fue producto de un pacto en 2015 con las demás fracciones para definir el reparto de las subvenciones. El acuerdo establecía que cada coordinador recibía 132,000 pesos al mes por cada uno de sus diputados. Esos recursos son adicionales al sueldo, apoyos y bonos que recibe cada legislador. Así no, o sea. Por eso cuando nos dicen que los legisladores se les va a bajar el sueldo, pues sí, se les va a bajar el sueldo, pero los que andan lloriqueando que no les va a alcanzar,
Pues si ese es su sueldo, y de ahí reciben un montón de dineros aparte, dizque para otras cosas, pero de cada 132,000 pesos que le daban a los diputados, dizque para otras cosas, pues a lo mejor derivaban 32,000 pesos para otras cosas y los otros 100 vengan para acá. Así es. Entonces, bueno, imagínense usted las millonadas carretadas de dinero que a algunos no nos caben en la cabeza. Imagínense de veras 2,356 millones, es lo que se les va a dar a los partidos, ¿eh? Y todavía van a lloriquear que es poco. Pero bueno, aquí viene toda la nota precisamente en el periódico de Reforma. Búsquela usted, entérese más a fondo. Y si lo quiere aquí en el estado, recuerde que en todos los Oxxos vendemos el periódico Luces del Siglo y ahí trae toda la Sí, información claro, del periódico yo Reforma. ahí me refería. En Luces del Siglo viene precisamente el segmento del periódico Reforma. Acuérdese que Luces del Siglo es filial precisamente del periódico Reforma y además del The New York Times. Entonces viene en solo el periódico de Luces del Siglo, viene precisamente los segmentos de Reforma y de New York Times. También otra vez volvemos a estar en la portada nacional, sargazo sin fin. Una nueva oleada de esta alga invadió ayer las playas de Cancún y apareció principalmente en las playas Gaviota, Azul y Delfines. Ofrecería a AMLO también flexibilidad en reglas de origen en Tratado de Libre Comercio. Inmobiliaria presidencial. Además del palacete que perteneció al expresidente Manuel Ávila Camacho, la presidencia tiene bajo su resguardo otras 17 residencias, casas, edificios y oficinas que incluyen Los Pinos. La oficina presidencial desembolsa cada año alrededor de 36 millones de pesos en el mantenimiento y conservación de los inmuebles. Y bueno, ven aquí, por ejemplo, una casa victoriana en el Paseo de la Reforma. También en la calle de Guatemala, bueno, esa ya ni siquiera es victoriana, esa ya es precisamente de la época, tiene más cara colonial, en la calle de Guatemala, allá en el centro. Tiene un edificio en Constituyentes 1001 y otro en Constituyentes 161. En fin, bueno, pues ojalá y pronto veamos llegar a este grupo de propiedades de la nación, porque son de la nación, que pronto tengamos ahí en esta colección una Casa Blanca, eso sería muy bueno. Bueno, pues eliminarán fotomultas, que siempre sí, porque estaban que sí, que no, que sí. Sí, se van a acabar las fotomultas, como lo dijimos en campaña. No vamos a romper nuestra promesa, indicó Claudia Sheinbaum. Cuando no rompen una promesa, parece que es un favor. Cuando las promesas sí se dieron, cumplirlas, pues ya debería de ser algo así llano y plano, y no las cacarean tanto porque saben que muchas no las cumplen. Matan a 7 en velorio. Gatilleros irrumpieron anoche en una funeraria en Uruapan y mataron a 7 personas que velaban a un joven que a su vez había sido ejecutado la noche anterior. Bueno, pues la matadera en todo el país sigue en auge. Actuación con vértigo, conduciendo moto, auto o helicóptero, Tom Cruise lleva Misión Imposible Repercusión, que se estrena hoy a un nivel máximo de adrenalina. Con diseños de Capitán América, Iron Man y Frozen, estudiantes de la Universidad Autónoma de Nuevo León desarrollaron prótesis de bajo costo para niños de escasos recursos. También en otra nota, fracasa Tri en Centroamericanos. La selección sub-21 consumó el papelón tras empatar apenas 1-1 con Haití. Quedó eliminada en fase de grupos de los Juegos que se realizan en Colombia. Pues ahí tiene usted, esta es la primera plana del periódico Reforma. Así es, y bueno, lo que destaca hoy el periódico El Universal: AMLO heredará deuda histórica, equivale a 42.4% del Producto Interno Bruto, la más alta en los últimos 4 sexenios. Para saldarla, cada mexicano deberá aportar 80,000 pesos. El gobierno federal, que encabezará Andrés Manuel López Obrador, heredará una deuda pública de 9.9 billones de pesos, es decir, 42.4% del Producto Interno Bruto, la proporción más elevada que recibe una administración entrante en lo que va del siglo. Bueno, pues es parte de las herencias que nos dejan los gobiernos puristas. La historia, o como lo catalogaron, que eran la administración de la vergüenza.
Pues sí, es Fíjate, que las hablando, trae un recuadro hoy el Universal en estas herencias malditas que nos dejan o que hemos heredado. Los pasivos del sector público al cierre de cada sexenio. Por ejemplo, Ernesto Zedillo nos heredó 2 billones, un monto de 2 billones de pesos, que equivale al 30.6% del Producto Interno Bruto. Vicente Fox heredó 29.5, o sea, 3.1 millones de pesos. Felipe Calderón, 37.2% del Producto Interno Bruto, y en monto 5.9 billones de pesos. Enrique Peña Nieto, 42.4% del Producto Interno Bruto y el monto de 9.9 billones de pesos. O sea, el más decente en ese sentido fue el expresidente Ernesto Zedillo. Y fíjate Norma, el que nos ensartó menos es el más decente. ¿No? Así es. Como pasa siempre. Además, hay que recordar el famoso error de diciembre, que fue toda esta devaluación que hubo en ese sexenio de Ernesto Zedillo, bueno, pues es parte precisamente de esta deuda. Pero el más decente es el que nos ensartó menos, como cuando vamos a elegir luego entre candidatos decimos cuál es el menos malo, ¿no? Cuando deberíamos estar leyendo de los expresidentes, pues este hizo esto para la nación, dejó construido este otro, este hizo las refinerías, este hizo los trenes transpaís de norte a sur, en fin, deberíamos estar hablando de todo lo que hizo cada presidente y no, hablamos de cuánto nos dejó de deuda estratosférica cada presidente. Así Triste realidad. Por eso, o sea, ve toda esta parte de herencia maldita y este sexenio básicamente es la herencia de la vergüenza. Sí, y además sigue, o sea, todavía ahorita en lo que Peña Nieto sale, ya nos dejó otra deuda, negoció otra deuda de 10,000 millones más. O sea, imagínense usted, de veras, parece concurso a ver quién deja más de esta herencia maldita, como la llamaste, ¿no? Así es. Otra nota que destaca el Universal, el PRI se enfila a la irrelevancia electoral. Pues sí, ahorita fíjate que hoy precisamente en la edición de Luces del Siglo le vamos a platicar sobre todo esta, pues reparto de culpas, diría yo, reparto de culpas de esta derrota tan decadente del famoso Partido Revolucionario Institucional. Pirata la mitad del transporte público en el Valle del Toluca, otra nota que destaca el Universal en su primera plana. Así está la cosa de las primeras planas y bueno, el periódico Excelsior precisamente en su primera plana nos dice que no sé qué porque ya se me fue la pantalla. Cierran filas por Tratado de Libre Comercio Trilateral. Los gobiernos de México y Canadá pactaron trabajar juntos para lograr un acuerdo comercial con Estados Unidos que beneficia a los 3 países. Y la foto de Luis Videgaray, el señor, se me fue su nombre, el secretario de Economía, y Delfoso Guajardo, y la homóloga canadiense Chrystia Freeland. Ellos en esta foto que destaca hoy el periódico Excelsior. Otra nota, diplomáticos defienden en redes su salario, llaman a no recortar sueldos. La comunidad diplomática mexicana rompió su tradicional discreción y desde redes sociales los subsecretarios de Relaciones Exteriores, embajadores, cónsules, directores de área y miembros del Servicio Exterior Mexicano se defendieron de sus percepciones ante el tope salarial que propone la nueva administración federal. Bueno, pues ya otro reclamo, aparte de los ministros de la Corte, donde están pues tratando de que no les recorten el sueldo, pero bueno, eso va a ser inminente, porque ya lo dijo Andrés Manuel López Obrador, que eso va porque va y que nadie puede ganar más arriba que él. Esperemos que se logre ese. Otra nota interesante que traen ahora todos los medios nacionales, igual los locales, es una imagen donde descubren agua líquida en Marte. Científicos italianos hallaron evidencias de que bajo las capas de hielo del polo sur del planeta rojo hay un lago que mide 20 kilómetros. Está a 1.5 kilómetros de la superficie. Y todos pues nos traen esta foto. Es una foto que fue extraída por AP con información de la NASA, fíjate.
Sí, muy interesante. Es un lago de agua salada, por cierto, no es de agua dulce, pero ya hay agua en estado líquido. Ya se sabía que había agua, pero congelada. Pero ahora ya se descubrió este lago, un lago de agua salada. Eso quiere decir que probablemente haya más, y eso quiere decir que, bueno, pues sí, lo que creían que en Marte había habido vida que después se extinguió, podría estarse ya perfilando, y eso lo podría llevar después a que se encontrara algún fósil, y un fósil podría decir que se podrían encontrar algunas cadenas genéticas todavía que puedan servir. Imagínense las posibilidades que se van abriendo, de veras, muy interesante. Pues eso es lo que destaca hoy el periódico Excelsior. El Milenio en su primera plana también trae una fotografía y le da énfasis y exalta precisamente el hallazgo de agua, de este lago de agua salada allá en Marte. Y también dice que Peña y López Obrador cierran filas con la canciller Chrystia Freeland, tratado rápido, de Canadá, y dicen tratado rápido sí, pero entre los tres, México y Canadá. Bueno, pues ahí están ya Canadá y México cerrando filas, y bueno, de todas maneras ahorita como que el señor Trump está como que muy ávido de mostrar que él es amiguito de López Obrador. Ojalá y eso nos beneficie de veras para que esto sea de una forma expedita, y sobre todo viendo los intereses de los tres países y no solo de los Estados Unidos, que es básicamente la posición que traía Trump, ¿no? Primero mis intereses, y lo que sobre, allá acomodamos los suyos, ¿no? Y no es la intención cuando se está precisamente tratando de tener algo que sea de beneficio mutuo. Morelos, 9 municipios crean autodefensas en Morelos, 9 municipios para frenar la violencia. Pues ahí tiene usted, se siguen creando estas autodefensas que, bueno, en un principio dice uno, bueno, pues qué bueno que los pueblos se defiendan, se autodefiendan, pero si se siguen creando estas milicias de autodefensa, sabemos que luego, incluso como pasó en Michoacán en algunos poblados, viene la misma mafia, mete elementos de ellos para controlarlas, y en fin, nunca es bueno para una sociedad tener elementos armados en diferentes poblaciones, además con diferentes líderes. Eso nos puede llevar al caos. Entendemos que poblaciones no tienen otra manera de sobrevivir hoy en día, pero esperemos que ya con el nuevo gobierno se arreglen muchas cosas, se limpie corrupción para que estas autodefensas no tengan que existir. Y es increíble que con todo pues todo lo que se está exhibiendo ahora en los medios nacionales, en cuestión de todos estos dineros o estas bolsas que se tienen en diferentes dependencias. Ahorita le mencionamos en la Cámara de Diputados, la semana pasada en la Cámara de Senadores, los sueldos ayer publicaron de lo que ganan, por ejemplo, los embajadores, cónsules y demás. O sea, todas estas bolsas de dinero, o sea, eso nada más es una muestra de, imagínese usted, todo lo que es el gobierno federal. O sea, el otro día nos hablaban y nos decían, por ejemplo, ¿no?, la Secretaría de Turismo, que tiene alrededor de 2,000 trabajadores. Y nos decían que realmente, o sea, eso es lo que aparece en nómina. Pero realmente la gente que trabaja, pues es prácticamente un 60%. O sea, 40 puede haber aviadores. Eso todavía no ha salido a la luz pública, ¿eh? Sí, porque hay que ver todavía esa parte de cuántos aviadores o pensionados de alto poder adquisitivo. O muertos, como pasó con la Sedesón, ¿no?, que le daban el dinero a los viejitos, todos los dineros que le dieron a los viejitos, no todos, pero una gran mayoría, era gente que se había muerto. O sea, de veras, fugas de dinero y de dinero y de dinero y de millones y millones, como dices, Norma, que se suman día a día, y que cuando analiza uno al país en qué pobreza está, dice, es que este país tiene todo para que todos tuviéramos escuelas dignas, tuviéramos medios de comunicación de primera, supercarreteras gratis, nada de que con caseta, hospitales. El dinero está ahí, lo que pasa es que unos cuantos se lo han volado. Y se repite además, estos esquemas se repitieron a nivel estatal, porque primero creíamos, nos asustamos de lo que vimos en Quintana Roo, y ahora que se levantan las coladeras a nivel federal, pues lo que pasó en Quintana Roo no era más que un símil de lo que estaba pasando a nivel federal. Nada más que como descubrimos primero esto y nos asustamos, no pensábamos que la magnitud era tal que estaba igual a nivel federal.
No, con razón, muchos de los exgobernadores que robaron no están en la cárcel, pues eran socios de un grupo más grande. Así es, bien catalogado, y el término que en su momento le señaló el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, que era la mafia del poder. Efectivamente, Sí, es una mafia. Sí, la mafia institucional. Nos vamos a ir a un corte rápidamente, regresamos, pero sin antes darle las gracias a todos nuestros seguidores a través de Facebook Live. Ana Laura Ávila, a David Asensio, buenos días, gracias por seguirnos. Diego García Jacobo, muy buenos días. Al señor Fernando Pérez nos dice, buenos días Cancún, se podría dar vuelta a la derecha gracias a sus esquinas redondas, eso agilizaba el tráfico. Ahora están estrangulando el tráfico, ¿para qué? Para consumir más gasolina, poner las verificaciones de autos con el pretexto de la contaminación y poner su programa Hoy No Circula. Esa fue una de las razones más por las que dejé la Ciudad de México y vine a vivir a Cancún. Nos pone hashtag quiero el Cancún de antes. Pues sí, señor don Fernando Pérez, porque la verdad, fíjate que ahí en la avenida Cabá, todo lo que es avenida, parte de la avenida Cabá, sí, cancelaron algunas incluso vueltas a la izquierda también, pues para agilizar el tráfico. Efectivamente, sí agiliza el tráfico, pero ahora tienes que dar mucho más vuelta para poder dar vuelta a la izquierda en algunos sectores, y esto de la vuelta a la derecha, que ya no es, antes era pues continua, con precaución pues era continua, pero con todos estos cambios en las vialidades y en la nueva reglamentación de tránsito, sí efectivamente, pues yo no sé si realmente lo que pretenden era agilizar o entorpecer más el tráfico. En fin, lo que nos faltan, señores servidores públicos, son calles, mejor planeación, eso es lo que nos falta, pero en fin. Buenos días a Martín Gabriel Tulán y Caroleiva igualmente, y a Hernández igualmente. Muy buenos días. Vamos a ir a un corte rápidamente, regresamos aquí a LCD Noticias, Adicción por Informar. Pronóstico del tiempo. Pronóstico del tiempo. Se estiman temperaturas superiores a 45 grados Celsius en regiones de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León e Hidalgo, de 40 a 45 grados Celsius en zonas de Baja California Sur, Sinaloa, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chihuahua, Tamaulipas, Yucatán y Quintana Roo, y de 35 a 40 grados Celsius en sitios de Nayarit, Jalisco, Colima, Chiapas, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Morelos, Veracruz, Tabasco y Campeche, debido a la intensa ola de calor que afecta a la mayor parte del territorio nacional. Manifiéstate con el hashtag LCD Noticias. Adicción por Informar. Estás escuchando Radio Luces, transmitiendo desde Cancún, Quintana Roo, México, para todo el mundo. Programas, música y contenido de calidad en formato digital las 24 horas del día. Radio Luces, una emisora de Luces del Siglo. El mundo a un clic de distancia. Con la aplicación de Luces del Siglo, tienes al mundo a un clic de distancia. Descarga la aplicación y recibe en tu smartphone la información más detallada al instante. Periódico Luces del Siglo, socio estratégico del Grupo Reforma. Luces del Siglo. Luces del Siglo. Escuchamos al mundo, luego hacemos periodismo. ¿Sabías que como ciudadano puedes denunciar actos o conductas inadecuadas de los servidores públicos? Si recibes un servicio público y eres víctima de maltrato, abuso, actos de corrupción o un mal servicio, no guardes silencio. Denuncia 01800-849-7784. Línea de denuncia TACPOL. Tu llamada es anónima y gratuita desde cualquier línea fija. También puedes denunciar en la página denuncia.qroo.gov.mx o descarga la aplicación TACPOL, disponible para Android e iOS. Juntos contra la corrupción. Secretaría de la Contraloría del Estado. Gobierno del Estado de Quintana Roo. Te
Teatro Expalanque, un espacio abierto a la expresión artística y cultural. Teatro independiente de pequeño formato, puestas en escena de todos los géneros y dirigido a todas las edades. Avenida Yaxilán, número 31, Supermanzana 22, primer piso del Hotel Expalanque. ¿Quieres conocer la cartelera? Síguenos en Facebook, Twitter y YouTube. Teatro Expalanque. Estás escuchando LSD Noticias. Regresamos. Ya estamos de regreso aquí en LC Noticias y ahora nos vamos a ir con la información de los periódicos locales aquí en el estado de Quintana Roo. Luces del siglo, periodismo de verdad. Admite PRI errores sin repartir culpas. Autocrítica deja fuera corrupción de Félix González y Roberto Borge. La transformación futura debe ser del tamaño de la derrota, reflexionan. Pero bueno, muy significativa esta portada y este título precisamente de Luces del Siglo, porque es muy fácil venir a decir, ay, sí, hemos hecho mal, sí, cometimos muchos errores. Pues sí, pero vengan y reconozcan. Digo, son cosas que ya todo el mundo sabe, están más que clarificadas, y si el cambio de veras es real, vengan y reconozcan a todos los saqueadores que tuvieron dentro del PRI, señálenlos, repúdienlos, expúlsenlos de su partido, aquí a los que todavía no han expulsado, y entonces la sociedad volverá a creer en el PRI. Mientras, ay sí, cometimos muchos errores, pero se hacen de la vista ahora, se voltean para el otro lado, señores, así no les va a funcionar, se van a seguir yendo para abajo. Así es, y precisamente en esa nota, el Comité Directivo Estatal, a través de su dirigente actualmente aquí en el estado, Manuel Díaz Carvajal, pues es el dirigente del PRI, manifestó que el PRI deberá ser un partido democrático, influyente y cercano a la gente. En un documento emitido por el partido acerca de los resultados electorales en la pasada contienda, evidentemente, como mencionaba Rodrigo, pues ya reconocieron que ahora que perdieron fue contundente, y bueno, tenemos toda la información al respecto de esta nota ahí en nuestra producción. En el documento Resultados Electorales Quintana Roo 2018, elaborado por el Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional, se lee lo siguiente. Todos saben lo que pasó, perdimos contundentemente la elección. En un ejercicio de evaluación y autocrítica, el tricolor despliega a detalle, a lo largo de medio centenar de páginas, lo que ya sabemos, el colapso en los comicios del 1 de julio del partido más longevo del país. Sin embargo, dejan fuera del análisis los escandalosos actos de corrupción y saqueos al patrimonio estatal que cometieron los dos últimos gobernadores priistas, Félix González Canto y Roberto Borge Angulo, quienes le pidieron la puntilla letal al tricolor y a los que hasta el propio Comité Ejecutivo Nacional se refiere como la generación de la vergüenza junto a exmandatarios de otras entidades. Los aportes más sustanciales de la autocrítica priista se encuentran en el apartado Análisis de las estructuras, en donde se informa, por ejemplo, que ni la militancia priista votó a favor de su partido, con lo que sutilmente se pretende responsabilizar a esta del histórico descalabro. En 8 de los 11 municipios, el número de votos conseguidos por el PRI, de acuerdo con los resultados definitivos de los cómputos distritales, es significativamente menor que los afiliados registrados en cada demarcación. De tal suerte que en el municipio Bastión, Benito Juárez, donde se cuenta con 36.114 adeptos, solo se consiguieron poco más de 15,000 votos. En Otompe Blanco, el segundo con más inscritos, 22.411, se contaron apenas 7.886 sufragios favorecedores al tricolor. Los 6 municipios restantes, en donde la diferencia entre votos conseguidos y afiliados es negativa, son Cozumel, Lázaro Cárdenas, Solidaridad, Tulum, Bacalar y Puerto Morelos. Los únicos en los que se mostró el músculo partidista fueron José María Morelos, Isla Mujeres y Carrillo Puerto. En este último, los votos superaron por 2.700 el número de registrados. También se da cuenta de las presidencias municipales conquistadas, que fueron solamente 4. En lo correspondiente a los resultados de la elección para presidente, la diferencia entre la coalición ganadora y en la que figuraba el PRI fue de más de 411,000 votos. Para senadores federales, un 43.6% votó a favor de Morena y sus aliados y 22.6% por el PRI y sus coaligados. A su vez, en lo que compete a los sufragios emitidos para los senadores y diputados locales, la diferencia entre las coaliciones fue de 3-1. En 20 estados de la República, se recuerda, no gobierna el tricolor y en la mayoría en los que sí lo hace, se encontrará con congresos con mayoría de oposición.
De cara al futuro, el Comité Directivo Estatal enlistó que el PRI deberá ser un partido democrático, influyente y cercano a la gente, a los pobres, y donde la gestión social y la respuesta a los ciudadanos sea eficaz y eficiente. Con información de Luces del Siglo para LSD Noticias, Jorge Marín. Pues es parte de los donde admiten en este estudio que presentó Manuel Díaz Carvajal, el que, bueno, de alguna manera pues ya admitan esta derrota en el PRI aquí en el estado de Quintana Roo y a nivel nacional. Déjame decirte que el otro día escuchaba unas declaraciones del señor Manuel Fabio Beltrones, donde, bueno, culpaba en su totalidad prácticamente a la dirigencia del partido y en ese caso a Enrique Ochoa, básicamente, de que, bueno, pues ahora sí que todas estas culpas, este reparto de culpas que se dieron en el partido, bueno, pues era por parte de las malas decisiones y básicamente lideradas por el propio presidente Enrique Peña Nieto. Me parece algo tan, dijeron, no tienen vergüenza. Sí, no tienen vergüenza. Yo me recuerdo aquí en un evento, a Manuel Fabio Beltrones, aquí en un evento cuando andaban en campaña, que cuando él era presidente del partido, si te recuerdas, antes de Enrique Ochoa, donde vino y presumió y nos decía que uno de los mejores gobernadores en el país era precisamente el exgobernador Roberto Borges. O sea, ellos mismos los presumían, o sea, pusieron los presumidos del saqueo que estaban dando ya aquí en el estado de Quintana Roo. Por eso, o sea, si se trata de repartir culpas, pues Beltrones, el burro hablando de orejas. Claro, es como cuando Luis de Ruiz también culpaba a Peña Nieto, pues, o sea, serles de los peores gobernadores que ha tenido Oaxaca. El burro hablando de orejas. O sea, si se va a repartir culpas, pues yo creo que hablemos de toda la historia por parte del partido, ¿eh? Y digo, imagínese usted, hablando de partidos, que en un partido de fútbol un equipo le gana al otro 5-0, contundente goliza, y después sale el perdedor a decir, bueno, reconocemos la derrota. Bueno, pues es que aunque no la reconozcan, el PRI quedó completamente rebasado por todos sus errores, por toda la corrupción que sigue exudando. Bueno, no perdió y ya, después de perdido seguimos viendo la corrupción a manos llenas y más, porque como ya se van, entonces hay que juntar, como si no hubieran juntado suficiente durante todo el sexenio, ¿eh? Pero bueno, de veras que si no hay una reflexión a fondo, de veras, señalando precisamente a los... Dicen, cuando hay ladrones en el PRI, los que dicen que no son, dicen es que no somos todos. Ok, pues entonces señálalos, exhíbelos, demuéstranos que tú no eres parte de su grupo y entonces creeremos en ustedes. Mientras tanto, de veras que siguen, se catalogan todos iguales. Siguen con lo mismo, sí hubo muchos errores, pero bueno, ahí tuvimos y además, bueno, los viejos colmilludos, ahí estuvo precisamente el hoy electo presidente municipal de Cozumel, Pedro Joaquín Chico. Ahí estuvo, cuando él estaba haciendo su presentación de que se iba a candidatear por Cozumel, enseguida llegó Félix González cuando pudo y se le pegó en una foto. Ni siquiera que lo haya invitado, el otro vino y se le pegó, son colmilludos, pero bueno, andan por ahí y lo que hay que hacer es precisamente, oye, viene este señor y se me pegan una foto y yo me quito, porque no quiero que vayan a creer que es mi amigo. Eso es lo que tienen que tener, empezar a tener esas actitudes claras, contundentes, de no somos lo mismo, no es lo mismo este priista que yo priista, y entonces les empezaremos a creer. Así es. Bueno, pues aquí siguiendo precisamente con Luces del Siglo, bueno, trae una foto muy bella, huelga decirlo, y además muy didáctica, muy explicativa precisamente de este hallazgo que se da en el Polo Sur de Marte. Y yo me preguntaría, Norma, ¿de qué depende en el espacio que no hay arriba ni abajo? ¿De qué depende de que un polo sea el sur o el otro el norte en Marte, no? Alguien decide cuál es el sur, cuál es el norte, pero bueno, en el Polo Sur de Marte, y viene una gráfica muy clara, precisamente como un corte transversal de la corteza marciana, donde precisamente se ve la superficie y cómo están depósitos de hielo y polvo, y más abajo, a 1,5 kilómetros de profundidad, se ven unos ecos más brillantes en el radar que sugieren agua líquida. Qué maravilla, porque ellos pueden decir
que es agua líquida salada. Imagínense ustedes la tecnología que ya los científicos precisamente con estos cortes ultrasónicos que logran precisamente de Marte, ya pueden incluso definir si es agua salada o es agua dulce. Pues ahí tiene usted. También viene una nota aquí en la portada de Luces del Siglo de los indígenas presos. Hasta 2017, en las 5 cárceles de Quintana Roo, se reportan 229 indígenas presos de diversas etnias, la maya con mayor número de infractores. Y lo triste también de estos casos es ya no de hablar de delincuentes, porque los delincuentes son delincuentes, sean de la raza que sea, de la etnia indígena que sea o no. Pero luego hay muchos indígenas en este país, en las cárceles, por cosas insignificativas, pero bueno, que ni siquiera pueden salir porque muchos de ellos ni siquiera hablan español. Y entonces están ahí confundidos, no saben bien ni qué pasa. Y bueno, en Carrillo, por ejemplo, en la cárcel municipal de Felipe Carrillo Puerto hay 32 indígenas, en la de Cozumel 15, en la de Solidaridad 68, en Chetumal 32 y en Benito Juárez 82. Y también en Quintana Roo, en general, cuando hablamos de indígenas, bueno, pensamos en mayas, porque los indígenas autóctonos de este estado son precisamente de origen maya. Pero ya aquí en la región, bueno, han venido indígenas de todo el país, y entonces pues tenemos mayas, tenemos tzetzal, y les estoy hablando de a qué etnias pertenecen precisamente indígenas que están presos en las cárceles de Quintana Roo. Y sí, los principales son mayas, pero también hay 10 de origen tzetzal, hay tzotzil, hay zoque, hay chol, hay zapoteco, hay mam, hay tojolobam, hay chontal de Tabasco y hay náhuatl. O sea que ya tenemos un muestreo precisamente de indígenas, bueno, principalmente del sureste mexicano, de que es la península de Yucatán y Chiapas y Tabasco, pero incluso también del centro del país. Bueno, pues ahí tiene usted. Tenemos también, fíjese usted, unas gráficas muy interesantes porque estamos a 50 años del 68, el movimiento estudiantil que dio sus primeros pasos a fines de julio hace medio siglo. Y aquí vienen, bueno, unas gráficas muy interesantes donde se señala precisamente cómo se fue desarrollando este conflicto desde julio 22 y 23, que empezaron a haber unas riñas precisamente entre estudiantes del Politécnico y de la UNAM por un partido de fútbol americano. Y de ahí se empiezan a desarrollar y bueno, ya había habido algunos conflictos con el gobierno y de alguna manera el gobierno aprovecha estas riñas que se dan entre estudiantes para intervenir, golpearlos. De allí el Poli se levanta y la UNAM lo empieza a apoyar. Esto ya se va desarrollando hacia julio 24, luego empiezan las protestas el 26 y el 29, hasta que en julio 30 ya entra el ejército a bazucazo limpio a tomar algunas escuelas. Esta es la cronología como se fue desarrollando. Está interesante, vea usted fotos históricas precisamente que nos está presentando Luces del Siglo. Y bueno, entérese los jóvenes sobre todo de la cronología de cómo se dio el desarrollo incipiente precisamente de este conflicto estudiantil del 68, que no huelga decir que precisamente no fue un movimiento único en el país, es algo que se fue dando en diferentes países del mundo en ese momento, estos movimientos estudiantiles. Así es, bueno, pues eso es lo que hoy publicamos en Luces del Siglo. Lo que publica hoy Novedades califican de tardía la promoción de Artisargazo. Pues es que no es que se tardía, o sea, esto ya estaba previsto desde 2011, que no hicieron caso las autoridades y los propios empresarios para darle una solución a esto, y que además se dijo en su momento que esto iba a aumentar por el sobrecalentamiento de la Tierra. Bueno, esa es otra historia, pero no es que haya sido tardía, la verdad. Pero bueno, no hicieron caso, y lo que invirtieron, y ya lo hemos publicado igualmente en Luces, todo ese dinero que se invirtió para supuestas máquinas de sargaceras, Igual fue puro que rollo. Sabían que no iban a servir, era para ver cómo se robaban dinero, pues decir las cosas con sus letras. La verdad dice, violencia doméstica, un dolor silencioso. Es que ayer fue el día de los empleados domésticos. Ok. Oye, por cierto, Violencia hoy doméstica. es día 25, recordemos que los días 25 de cada mes es el día naranja,
y es precisamente el día de donde no debe haber violencia en ningún lugar pues hacia la mujer. Ayer entonces fue el día de la empleada doméstica. Yo confieso que no lo supe, pero es un día importante en México, el día de la empleada doméstica. Ahora sí que es la felicidad de los hogares. Así es. Bueno, pues Mata Edil, la magia de Bacalar, ahí se trae algunos conflictos con Sectur, precisamente el edil de Bacalar. Cordialidad y firmeza con Estados Unidos, dice precisamente a Andrés Manuel López Obrador. Esto es en la portada del Por Esto de Quintana Roo. Bueno, esas son las portadas de los periódicos locales, Normita. Así es. Fíjate que ahorita que mencionabas esto de la violencia, nos manda un mensaje al señor Hernández y nos dice, esos son los verdaderos problemas de nuestro país, los derechos humanos de los indígenas. Fíjese que sí. Y en el recuadro que mencionabas que publicamos hoy en Luces del Siglo sobre los reos, los indígenas presos en las cárceles de Quintana Roo, a mí me llama mucho la atención en este gráfico que lo podemos poner en pantalla a nuestra productora, porque los delitos por los que fueron acusados son los más altos, es violación, es precisamente la violación. Y bueno, ahí vemos que es un tema cultural, es un tema cultural, el tema de la violación es violencia, pero finalmente ahí es un tema mucho más de fondo que hay que tratar. Y el otro, que son, por ejemplo, el caso de violación, son 90 casos de los delitos que están acusados los indígenas aquí en Quintana Roo, y el segundo lugar que se la lleva es el homicidio. Pues sí, esos son los dos números, dijéramos, que nos llaman la atención en el tema de de la gente indígena que se encuentra presa aquí en el estado de Quintana Roo. Pero fíjate que muy significativo lo que acabas de decir, Norma, porque bueno, cuando hablamos de homicidio, como que ya entran pues sí, será de origen indígena, pero pues mató a alguien y como que ya no lo veo el enfoque que se está tratando de captar precisamente cuando se menciona a los indígenas en cárceles, sino el otro que decías, que hay mucho delito que tiene mucho que ver con las raíces de uso y costumbre de estas etnias allá en el pueblo. Entonces, es mucho más allá de decir, tú violaste, ven para acá, a la cárcel. Bueno, pero estos indígenas, ¿por qué están violando? ¿Cómo se dan las cosas en el pueblo? Entonces, no es que estén fuera de la ley, por supuesto, pero se tendrían que enfocar e ir al foco de cómo informar precisamente a los indígenas que llegan a Quintana Roo de ciertas cosas. Tienen que tener el acercamiento, como decirles esto, que allá en tu pueblo y en tu origen a lo mejor no está tan mal. Eso de que tú puedes llegar a tu casa y en tu origen cultural, como es tu mujer, tú puedes llegar y la fuerzas a que tenga relaciones sexuales contigo. Bueno, eso aquí es violación, entonces no lo puedes hacer. O sea, y es un ejemplo muy pequeñito, ¿no? Hay que meterlos, incluso a los que ni siquiera hablan español, y tienen que tener una orientación de otro tipo, incluso hasta para salir de la cárcel. Insisto, no eximirlos de ninguna culpa, pero necesitan un tratamiento que es diferente. Esta nota va muy orientada también en ese sentido. Así es, bueno, pues es parte de lo que hoy se publica en la edición de Luces del Siglo, no se la pierda. Recuerde que está a la venta en todas las tiendas OXXO. Y bueno, vamos a ir rápidamente a un corte, los dejamos ahí con el veneno de Cuculcán y el nido de víboras, los vamos a dejar directamente. Regresamos. LSD Noticias presenta Nido de víboras. Dicen las autoridades municipales de Chetumal que por más que tienden la alfombra roja, es fecha que ningún empresario se decide a invertir sus pesitos en la capital del estado, que si acaso nomás preguntan pero no se animan, como esos parroquianos que contestan que solo estaba viendo cuando el dependiente les pregunta qué se les ofrece. La situación tiene preocupados y desconsolados a varios, puesto que por más que hacen y deshacen, nomás no logran que los del billete volteen a verlos. Y eso que le hicieron bastantes arreglos al PDU municipal para que invertir la lana en proyectos turísticos locales sea harto atractivo. Pero ni así. Por ejemplo, el antiguo documento, que data de hace más de una década, solo posibilitaba construir edificios de una planta y con una densidad de 2 cuartos de hotel por hectárea, mientras que el nuevo eleva esos números a 6 niveles de 80 habitaciones por hectárea. Suena atractivo,
¿Qué es lo que pasa entonces? Sencillo, no es cosa de abrir la cortina para que luego entren los primeros clientes. Las adecuaciones legales son un muy buen paso, pero no una varita mágica. Ni Cancún ni Playa del Carmen se desarrollaron de la noche a la mañana, así que no hay que esperar un boom repentino para Chetumal, que antes deberá potenciar sus atractivos para que la gente tenga deseos de ir y entonces, cuando la demanda lo exija, aparezcan las inversiones, que aquí no es como en el cine con eso de constrúyelo y vendrán. Es una labor que lleva su tiempo y a la que hay que ir sumando. Lo del PDU es un paso. Otro es la conformación de una organización civil, el Consejo Cultural Ciudadano de Chetumal, que busca impulsar la oferta cultural en la ciudad y ampliar los atractivos, pues como dicen sus integrantes, sabemos que nuestra oferta no es de sol y playa, por lo que han de buscar otras opciones. El camino será largo, pero ya se empezó. Será cosa de perseverar. Como diría el buen Calimán, serenidad y paciencia, Solín, serenidad y paciencia. Al respecto, otro de los proyectos que trae ilusionados a muchos, Cuculcán incluido, es el tren Cancún-Palenque, del que da un poquito de miedo hablar porque no se vaya a salar. Y es que el próximo titular del disminuido Fonatur, Rogelio Jiménez Pons, ha dicho que el plan va muy en serio y que no hay marcha atrás, pero que además no se tratará de solo tender vías, sino de adelantarse con programas de capacitación a lo largo de toda la ruta, para que las poblaciones salaveras se integren a la cadena de beneficios cuando entre en operación. Que por cierto, dijo que el proyecto comenzará tan pronto como en diciembre, aunque como no son enchiladas, se tardará su tiempito y su dinero, unos 4 años de 80,000 millones de pesos, ahí nomás, además de que se hará por tramos hasta completar el recorrido. ¿Será verdad tanta belleza? Crucemos dedos, piernas, brazos y hasta ojos. El tema de las elecciones ya terminó, pero no para todos. Hay 4 impugnaciones ante el Tribunal Electoral del Estado para anular resultados a las alcaldías de Puerto Morelos, Solidaridad, Bacalar y Felipe Carrillo Puerto, donde los perdedores se niegan a aceptar la derrota. El alegato: irregularidades como urnas embarazadas, acarreo y demás chistes. Ya veremos si la autoridad encuentra algo, pero a estas alturas, la verdad, como que ya aburre un poco. Estás escuchando LSD Noticias desde Cancún, Quintana Roo para el mundo. Regresamos. Radio Luces, música, noticias y programas de calidad en formato digital. Radio Luces transmite las 24 horas del día desde sus estudios en Cancún, Quintana Roo, México. Radio Luces, una emisora de Luces del Siglo. Recibe en la comodidad de tu hogar la información más puntual, los hechos que transforman a nuestro país, nuestro estado y el mundo. Suscríbete al periódico Luces del Siglo y recibe además diversos regalos promocionales, acceso a parques y boletos de teatro, cuponeras y entradas al cine. Periódico Luces del Siglo, socio estratégico del Grupo Reforma. Luces del Siglo, escuchamos al mundo, luego hacemos periodismo. ¿Tú ya probaste? ¿Yo qué? Que si ya probaste. Deliciosos. Quiero, dame. Pues participa en las dinámicas que Luces del Siglo tiene para ti y disfruta de los inigualables pasteles que Pastelerías Cancún Happy Cake tiene para ti. Visítanos en nuestras 3 direcciones: Happy Cake Chichén, Happy Cake Cabá, Happy Cake Torcasita. Y recuerda, Pastelerías Cancún Happy Cake y Luces del Siglo te regalan tu pastel de cumpleaños. Mapa Global Media. Mapa Global Media. Impresión digital y gran formato. Tarjetas de presentación, trípticos, dípticos, flyers, descuentos por volumen, publicidad exterior, espectaculares, unipolares, vallas, panorámicos, multimedia, SMO y aplicaciones. Contacto mapaglobalmedia@gmail.com 998-277-1183. En Cancún, Quintana Roo, Mapa Global Media. Global Media. Manifiéstate con el hashtag LCD Noticias. Adicción por informar.
Ya estamos de regreso aquí en LSD Noticias. Y bueno, vámonos con toda la información igualmente de lo que acontece en nuestro país. Y es que legisladores afirmaron que el gobierno federal ha fracasado en su estrategia de combate al narcotráfico y exigieron a la siguiente administración acciones integrales e inteligentes para evitar más asesinatos por esta causa. A raíz de la captura del líder del cartel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán, como le comentábamos el día de ayer, en enero de 2016 repuntaron los homicidios en el país, pues a partir de esa fecha los homicidios dolosos presentaron un crecimiento constante hasta llegar a un pico de 2.534 en mayo pasado. Al respecto, Jesús Zambrano, vicecoordinador de los diputados del PRD, dijo que la captura del capo fue un duro golpe al narcotráfico, pero el ataque fue revertido con estragos en la ciudadanía. Consideró que ello se debe a que las autoridades no contemplaron los efectos colaterales por la disputa de los carteles, lo que es una muestra de la falta de una estrategia integral, y se pidió a AMLO diseñar una estrategia que contemple todas las aristas y sugirió combatirlos desde el ámbito financiero, sin impunidad ni amnistía. En el mismo tenor, el coordinador del PRD en el Senado, Luis Sánchez, mencionó que el incremento de homicidios se registra desde el año 2000, pero la recaptura de Joaquín Guzmán Loera fue un detonante que el Estado no ha podido controlar. Pues no, pero además hay que recordar cómo se fugó en su momento con ayuda de los propios celadores. Es que es la cosa, lo que decíamos ayer, de qué sirve equipo y tecnología y dineros a las policías de este país, a los miembros de los grupos de seguridad, en este caso de los del penal, cuando son los mismos que coparticipan precisamente con el crimen organizado. Y bueno, ya ven que ahorita se llevaron al que era su abogado, a los Estados Unidos. Imagínense lo que va a decir el abogado ahora que esté allá. Bueno, en fin. Y bueno, otra nota interesante internacional es que pues Trump se apiadó de los mexicanos y van a deportar a 450 niños aquí en nuestro país. No, deportaron a 450 papás sin sus hijos. Sin sus hijos, así es. Entonces, bueno, mire, como los mexicanos tienen tanto ingenio, entonces ahora hay muchos jovencitos que se querían ir a vivir del otro lado y están rentando papás para que se crucen la frontera con ellos y deporten a los que los llevaban y a ellos los dejen en Estados Unidos, porque esa es precisamente la tónica de los Estados Unidos. Los efectos demoledores de la política de tolerancia cero de Donald Trump están lejos de ser corregidos. El gobierno de Estados Unidos deportó al menos a 463 migrantes que fueron separados de sus hijos en la frontera entre mayo y junio. Y a pesar de las promesas del Ejecutivo, los menores entre 17 y 5 años permanecieron bajo la custodia de las autoridades fronterizas. La cifra de padres deportados sin su familia es preliminar y podría ser mayor, aunque la administración no explicó ni cómo ni cuándo podrían ser reagrupados. La Unión Americana de Libertades Civiles afirmó que existen indicios de que muchos desplazados firmaron su orden de deportación en gran estado de nerviosismo por haber sido separados de sus hijos y sin el debido acceso a asesoría jurídica. Así es, funcionarios sostuvieron que los indocumentados deportados fueron informados antes de tomar la decisión y acordados por escrito de dejar a sus descendientes en el país, a pesar de que añadieron que cuentan con intérpretes, analistas y expertos, y destacaron que algunos migrantes son analfabetos o hablan solamente sus lenguas indígenas. Pero eso es una violación a los derechos humanos. Aquí hay muchas violaciones a los derechos humanos, pero además hay mucha perversidad, porque bueno, ya salieron notas precisamente hablándonos del gran negocio que son estos centros de detención para menores, que precisamente hay ahí, obviamente, como se da en todos los países, y en México somos expertos en esto. Bueno, hay compadrazgos precisamente de gente conocida de Trump, de sus amigos, de sus socios, a los que se les da este negocio. Entonces estamos hablando ahí de negocios millonarios en donde el Estado americano le paga precisamente a estas personas para que resguarden a estos menores. Entonces aquí ya se vuelve un interés económico, pues obvio, no quieren soltar a los niños. Es que si los soltamos, perdemos el negocio.
Entonces aquí ya hay perversidades mucho más allá de aplicación de leyes y de intereses nacionales. Ya se mezcla con los intereses personales de grupitos que están haciendo negocio. Así es, y bueno, pasando a otra información, la petrolera Vista Oil and Gas adelantó que está analizando 3 oportunidades en México, las rondas de 3.2 de campos terrestres y 3.3 de no convencionales, además de las asociaciones de Pemex, las cuales se pospusieron para 2009. Vea eso, esa nota que la petrolera está analizando oportunidades en México, ¿no? Hablando, por supuesto, del petróleo. En México nos decían que no, que esto no era negocio, que no hay oportunidades. Y aquellos hombres de negocios de petróleo, estamos analizando las oportunidades que hay en México. Miguel Galuccio, presidente y director general de Vista Oil and Gas, en conferencia con inversionistas, dijo que las rondas 3.2 y 3.3 previstas para realizarse en septiembre de este año y un paquete de asociaciones de Pemex calendarizado para octubre fueron pospuestas para febrero de 2019 con el fin de dar tiempo al gobierno entrante de revisar los contratos. Ya les dio miedo. Yo ahorita no me voy a enredar en nada para que luego venga el nuevo presidente y me lo eche para atrás. Mejor me voy a esperar a que salga Peña Nieto y ya me entenderé con el nuevo patrón. En pocas palabras, eso es lo que dijeron. Y así es, y tras presentar los resultados del segundo trimestre del año, Galuccio recordó que en mayo firmaron un acuerdo para adquirir el 50% de 3 bloques terrestres de la mexicana Jaguar. Añadió que la petrolera superó sus expectativas de producción en el segundo trimestre del año, pues alcanzó un promedio de 24.400 barriles de petróleo equivalente al día, según reportó ayer la Bolsa Mexicana de Valores. Y bueno, aquí seguimos hablando de petróleo, de ver cómo invertimos para sacar el petróleo, cuando otros países como China, por ejemplo, y muchos otros, ya se están precisamente pavoneando y compitiendo entre ellos de los cientos de miles de paneles solares que colocan por semana, cientos de miles, porque ellos ya le están apostando más a la energía solar, ya están catalogando precisamente a la energía que tiene origen en fósiles como caduca y ya le están apostando más a la energía solar. Y bueno, muchos de estos países de primer mundo ya están prohibiendo, por ejemplo, el fracking, y muchas de las cosas de extracción de petróleos que se están viniendo a implementar en nuestro país, porque en esos países ya está prohibido. Pero bueno, cuando se prohíbe acá en el país, pues lo hacemos allá en México. Claro. ¿Cómo ve? Esa es la actitud. Y bueno, pasando al ámbito local aquí en nuestro estado, Carla Patricia Rivero González, la titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de Quintana Roo, señaló que próximamente 150 víctimas del delito y de violaciones a los derechos humanos podrían tener que esperar hasta septiembre para ser indemnizados debido a la burocracia institucional. Tenemos toda esta información. La burocracia institucional retrasa la atención a víctimas del delito y de violaciones a los derechos humanos, reconoció la titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de Quintana Roo, Carla Patricia Rivero González. Por falta del visto bueno de la Secretaría de la Contraloría Estatal para que sean publicados los lineamientos que rigen la operación del Fondo de Atención, señaló, podría ser hasta septiembre cuando se pueda compensar económicamente a las cerca de 150 víctimas del padrón que esperan su indemnización. Hace 2 años que se espera la revisión y la autorización de la normatividad para que se pueda disponer de los 3.9 millones de pesos con que cuenta el Fondo de Atención a Víctimas para las indemnizaciones. De lo contrario, no puede salir de ahí un solo peso. La funcionaria destacó que aunque hay significativos avances, como la firma del fideicomiso que sustenta la operación del fondo, así como la publicación del reglamento de la ley de víctimas, no se puede concretar el esfuerzo sin la emisión de los lineamientos de operación que regulan de manera detallada las condiciones sobre las cuales se proporcionarán los recursos a los afectados. Subrayó que están en espera y que no cree que lleve más tiempo de septiembre porque ya ha pasado revisión por los órganos de gobierno y solo esperarían que la Contraloría los autorice para que se publiquen y entren en vigor. Desde finales de 2016, explicó, debió conformarse el fondo con recursos del orden de los 3.9 millones de pesos anuales, por lo que a la fecha, las víctimas solo reciben atención médica, psicológica, psiquiátrica, tanatológica, rehabilitación y en especie, específicamente ayuda para pasajes.
El Fondo de Atención a Víctimas es un mecanismo que se crea para actuar de manera subsidiaria en el caso de quienes sufren delitos y de forma complementaria en el caso de violaciones a los derechos humanos. Respecto a las situaciones delictivas, el responsable debe pagar. Sin embargo, muchas veces no está en capacidad económica para responder a la víctima y para no dejar en estado de indefensión a los ofendidos, la autoridad absorbe momentáneamente la responsabilidad. Para acceder al fondo, los afectados deben estar inscritos en el Registro Estatal de Atención a Víctimas y contar con sentencia ejecutoria definitiva, es decir, que no se haya recurrido la sentencia de los juzgadores y se considere ya como cosa juzgada. A la fecha, comentó, el 90% de las víctimas inscritas en el registro cuentan con esa condición y esperan la liberación de los recursos a través del fondo para completar la reparación del daño ordenada en la sentencia o recomendación correspondiente. Con información de Luces del Siglo para LSD Noticias, Jorge Marín. Pues fíjese usted que Rogelio Jiménez Pons, propuesto por Andrés Manuel López Obrador para asumir la titularidad del Fondo Nacional de Turismo, Fonatur, aseguró que el presidente electo ha ordenado un programa de desarrollo social paralelo al del tren transpeninsular a fin de beneficiar zonas aledañas a lo largo de los más de 900 kilómetros que contempla el proyecto. Las comunidades rurales por las que atravesará el Tren Maya se beneficiarán con programas de educación, producción de alimentos, infraestructura para alojamiento y un plan de reforestación a lo largo de los 907 kilómetros de la vía férrea. Rogelio Jiménez Pons, propuesta de Andrés Manuel López Obrador para asumir la titularidad del Fondo Nacional de Turismo Fonatur, aseguró que el presidente electo ha ordenado un programa de desarrollo social paralelo a fin de beneficiar a las zonas aledañas a Tenosique, Balancán, Calakmul, Ixpujil, Bacalar, Tulum y Playa del Carmen. En entrevista, el futuro funcionario en el gabinete López Obradorista comentó que con el tren también se transportará personal de la zona y no se descarta que pueda ser usado para trasladar carga por la gran demanda de insumos que existe sobre todo en la parte norte de Quintana Roo y que llega del centro de la República. La primera fase del proyecto comenzará a realizarse en diciembre, por lo que se espera que en 4 años esté en operación. Son 2 estaciones las que se tienen planteadas a lo largo del recorrido y esperamos tener el tren ya en condiciones operativas en el 4º año de gobierno. Es una obra que se pretende desarrollar a la brevedad, finalizó. Para LSD Noticias, con información de Luces del Siglo. Pues oye, si se logra realmente este proyecto del tren aquí en la península de Yucatán como se espera, porque esto pues es un proyecto muy ambicioso de varias administraciones y bueno, pues nunca se ha logrado. Si realmente se logra este proyecto, de verdad que la detonación en todas estas zonas o estos poblados aquí aledaños a la parte turística y todo hasta Tulum, no, bueno. Bueno, hay muchos intereses, pero sí ya, por ejemplo, teniendo claro López Obrador que no es un proyecto que pueda hacer México hoy, sino como decía alguna de las notas que acabamos de mencionar, que ya le estaba ofreciendo precisamente a esta funcionaria canadiense que ellos lo hagan, que ellos hagan esta inversión. O sea, si ya se está poniendo los ojos en que lo haga algún inversionista extranjero, sobre todo pensando en no un particular, sino está pensando en un gobierno, pues entonces sí se vuelve algo real. Porque si pensamos a que nos vamos a esperar cuando este país tenga para invertir en un tren así, pues entonces olvídese. Pero si va a venir capital extranjero precisamente a desarrollar este tipo de tren, pues no solo va a ser la detonación del tren, sino imagínense todas las seguridades que se le tiene que dar a Canadá, que es a la que ahorita en concreto se le está ofreciendo que haga este tren, para que haga el tren. Entonces ahí vienen una serie de seguridades y de compromisos políticos que le brindan también entonces el inversionista ya privado de otros países y de inicio canadiense dice, caray, mi país va a construir ese tren desde Cancún hasta Palenque. Quiere decir que en toda esa franja pues ya hay un compromiso entre países. Ahora sí voy a invertir en esa franja, ahora sí voy a ir a ver terrenos en esos pueblitos. Y entonces pueblos que están olvidados del mundo, pues sí se vuelven lugares para imagínate, pues aquí hay una parada del tren,
ahora sí, yo voy a poner ahí un hotelito. Y muchos extranjeros van a poner los ojos en nuestro país y esto va a venir a detonar para bien y para mal. Oiga, ¿cómo lo digo? Porque también el desarrollo trae sus cosas malas. Va a venir a detonar para bien y para mal toda la región, pero eso de para mal se puede mitigar porque ya estando precisamente en tratos con inversionistas extranjeros, porque el mal normalmente viene en nuestro país cuando se abre el desarrollo y no hay leyes que realmente protejan. Por ejemplo, se abre una carretera en una zona de selva y al rato ya se depredó toda la selva aledaña, ya les dimos la entrada precisamente a los depredadores. Pero si somos fuertes en aplicar las leyes para que tengamos lo bueno de esa carretera sin lo malo, que es la depredación precisamente por el acceso que se le da a los depredadores, pues entonces sí que podríamos estar hablando de algo muy interesante. La verdad es que se vislumbra ya más real cuando oímos que se está buscando a inversionistas extranjeros y bueno, íbamos a tener una zona que todavía no nos imaginamos de verdad si logramos un tren de este nivel desde aquí hasta Palenque. Imagínense qué a todo dar, ¿no? ¿Nos vamos a Palenque? La verdad sí, la verdad es que ojalá de verdad se logre y detone toda esta parte igual. Y se va a llevar entre las patas también a mucha gente, ¿no? Porque han de tener los pelos parados, por ejemplo, los de los autotransportes públicos, que los camiones que van a Palenque, sí. Porque decir, ups, aunque probablemente va a haber alguna negociación de participación también en el tren para que todos estén contentos. Esperemos que así sea. Tienen que darle gusto a todos y ponerse de acuerdo con todos. A todos, sí. Y bueno, y a pesar de las bondades que presenta el nuevo programa de desarrollo urbano, el PDU, esto en el municipio de Otompe Blanco, respecto al anterior de 2005, son escasos los inversionistas los que han mostrado interés en el desarrollo de proyectos turísticos comerciales o inmobiliarios en el sur del estado, que es un tema que preocupa y ocupa mucho a este gobierno, el tema de la detonación de lo que es el sur de nuestro estado de Quintana Roo, y que efectivamente esta presentación del nuevo programa del PDU, pues para todo lo que es pues sobredensificación en algunos lugares o darles mayor para poder construir en algunas áreas, por ejemplo, en el poblado de Majahual, que es donde va a haber para que les den mejor densidad a algunos terrenos y que puedan construir mejores pues proyectos turísticos ahí, que es que digamos que es como el detonante, la joya de la corona de Otompe Blanco. No, y hablando del tren que estábamos hablando, Norma, bueno, se pretende que llegue también hasta Chetumal, ¿no? Sí, así Entonces eso también va a ser un detonante y bueno. Y sobre todo el tiempo, porque ir en este momento de aquí de Cancún a la ciudad de Chetumal son 4 horas por carretera. Sí, imagínense que cómo subir, y con los peligros que eso implica, No solo de delincuencia, sino la carretera misma es un peligro, es mucho tiempo, uno se cansa, en fin. Imagínense qué ricura subirse a un tren de estos de primer mundo. Y que se hacen 2 horas y media o 3. Exacto, se va a hacer 2 horas y media, pero además te vas a ir trabajando cómodo, como si estuvieras en una oficina, cuando te des cuenta llegaste, y bueno, con la traída de la Secretaría, o pretendida traída de la Secretaría de Turismo precisamente de Chetumal, pues Chetumal hoy por día empieza a entrar a la especulación, Norma, hay que decirlo, de muchos, aquí se menciona que los desarrolladores no están interesados en Chetumal. Yo creo que ya más de un desarrollador e inversionista precisamente inmobiliario ya está volteando a ver a Chetumal, cuando hablamos tanto de que para ahí va a llegar precisamente la Secretaría de Turismo. Yo creo que esto va a ser un detonante también sin precedente. Así es. Y bueno, y otra nota. Ampliarán canal de Zaragoza en Chetumal. Precisamente esto se da en la misma zona a la que nos estamos refiriendo y con el objetivo de permitir el acceso a navegación de mayor calado para comunicar la bahía de Chetumal con el Mar Caribe. Se firmó un convenio entre el gobierno del estado y la Secretaría de Marina para llevar a cabo una ampliación y mantenimiento integral al canal de Zaragoza. Escuchemos la nota.
El gobierno del estado, a través de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, APICRO, y la Secretaría de Marina Armada firmaron un convenio para llevar a cabo el proyecto de acceso marítimo a la bahía de Chetumal mediante la ampliación y mantenimiento del Canal de Zaragoza. El proyecto busca permitir el acceso a navegación de mayor calado en el canal para comunicar la bahía de Chetumal con el Mar Caribe. El convenio que firmaron la directora general de la APICRO, Alicia Ricalde Magaña, y el almirante José Luis Vergara Ibarra, oficial mayor de la Secretaría de Marina, tiene como principal objetivo unificar esfuerzos en materia de colaboración financiera y logística para la ampliación del estrecho. Adicionalmente, el gobierno estatal adquirió los terrenos aledaños al Canal de Zaragoza, con los cuales se pretende echar a andar el proyecto estratégico para detonar el desarrollo de la zona sur. La Secretaría de Marina realizará trabajos de extracción de lodo y piedra, supervisará las labores de fragmentación del suelo marino y elaborará informes requeridos por la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, entre otras. La ampliación del Canal de Zaragoza para el acceso a la bahía de Chetumal contempla 4.970 metros de longitud, 50 metros de ancho y 3 metros de profundidad. Para LSD Noticias, con información de Luces del Siglo. Pues fíjese usted que el turismo estadounidense alrededor del mundo continúa en crecimiento. Sin embargo, indicadores marcan que han dejado de elegir México para vacacionar. El director del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo, Darío Flota Ocampo, reconoció la gravedad del caso. Tenemos los detalles. Los viajes de turistas estadounidenses al exterior han incrementado, pero no eligen México para vacacionar, lamentan hoteleros y empresarios del Caribe mexicano, zona donde se registraban tradicionalmente arribos masivos procedentes del vecino país del norte. Entre enero y mayo, el crecimiento en la llegada de estadounidenses fue de 1.6%, la quinta parte que hace un año, y en mayo, el número de los viajeros de ese país que llegó a Quintana Roo bajó 6% de acuerdo con índices de la Secretaría de Turismo. Al respecto, el director del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo, Darío Flota Ocampo, reconoció que la situación provoca zozobra. Dijo que se han encendido las luces de alerta en el sector desde el principio de año, toda vez que la situación se acentuó porque la salida de viajeros al exterior creció 9% ese año en el país de Donald Trump, con una economía a la alza. En este sentido, Flota Ocampo reconoció que la inseguridad, aceptada por todo el sector, es un argumento de peso en la decisión del turista a la hora de definir los días de vacaciones. Muchas familias prefieren gastar su dinero en otros destinos de sol y playa como República Dominicana, Caribe o Jamaica. Ante ello, aseguró que ya iniciaron los trabajos con las agencias aseguradoras y que éstas no consideran riesgoso a México. Le estamos dando las herramientas para que ellos tengan la confianza de recomendar a nuestro país, subrayó. Para LSD Noticias, con información de Luces del Siglo. Y luego una nota que ayer en Playa del Carmen causó mucho revuelo en las redes sociales fue que hubo un socavón de 3 metros de profundidad, se abrió ayer en Playa del Carmen, cerca de la avenida 10, de la playa, y al lugar obviamente acudieron diferentes autoridades municipales, estatales y federales sin haber llegado aún a la determinación de que si se trata de un desagüe de aguas negras o si ocurrió de manera natural. Tenemos toda la información. Ante la mirada de cientos de turistas, un socavón de 3 metros de profundidad se abrió ayer en la zona de playa localizada al final de la avenida 10 de Playa del Carmen. En un comunicado, el Ayuntamiento de Solidaridad precisó que el boquete en la tierra se hizo de manera natural. Al lugar acudieron las direcciones de Medio Ambiente y Cambio Climático, Zona Federal Marítimo Terrestre y Protección Civil, así como Seguridad Pública, quienes acordonaron el área para evitar accidentes. El Ayuntamiento dio vista a las delegaciones locales de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales para que analicen la situación. En conferencia de prensa, la titular de la Dirección de Medio Ambiente y Cambio Climático, Orquídea Trejo Buendía, indicó que tras la verificación realizada por los biólogos, se descartó que se trate de algún desagüe de aguas negras. Añadió que para comprobarlo, ya se solicitó la realización de un análisis de la calidad del agua, que deberán estar listos en semana y media.
Subrayó que tras las mediciones del espacio se deduce que tiene un diámetro de 3 metros, así como entre 2.5 y 3 metros de profundidad. No se detectaron olores fétidos que permitan decir que se trata de aguas negras, y lo más importante en este momento es el resguardo del espacio para evitar accidentes. Con información de Luces del Siglo para LSD Noticias, Jorge Marín. Vamos ahora a ir con los deportes, pero sin antes decirle, fíjese que ayer nos mandaron el señor Tony López, el director de la COJUDEC, nos mandaron 2 videos de 2 ganadores medallistas ahora en las Olimpiadas del Caribe Mexicano, los centroamericanos. Y bueno, queremos pasarle estos videos porque bueno, con mucho orgullo, y tenemos que presumir que estos chicos quintanarroenses pues ganaron estas representando medallas. a México, no solo a Quintana Roo. Así es. Vamos con el mensaje que nos mandan para Quintana Roo. ¿Qué tal, amigos de Quintana Roo? Quiero enviarles un cordial saludo a todos los atletas que nos están representando en Juegos Centroamericanos y a todos los atletas que se siguen esforzando para poder llegar a estos eventos. Y bueno, quiero agradecer al gobernador Carlos Joaquín y al licenciado Tony López por su gran labor, su apoyo para que seamos mejores en el deporte. Esta medalla es para Quintana Roo y para México. Muchas gracias por el apoyo a COJUDEC y a Tony López y a nuestro gobernador del estado, Carlos Joaquín, que gracias a todo este apoyo he podido lograr esta plata, y espero que motive a los jóvenes de Quintana Roo a seguir mejorando, y pues esta plata es para México y Quintana Roo. LSD Noticias presenta Deportes. El director general deportivo de la Federación Mexicana de Fútbol, Guillermo Cantú, dijo que aún no deciden si Juan Carlos Osorio seguirá como director técnico de la selección. El directivo reveló que el contrato del colombiano terminó después de la Copa del Mundo y que por ahora van a reunirse de nuevo con Osorio para tomar la decisión. Y quienes deben estar muy decididos son los fans de la NFL, ya que la liga anunció que el próximo 16 de agosto se pondrán a la venta para el público general los boletos para el juego en México. El partido entre los Rams y Kansas City del próximo 19 de noviembre en el Estadio Azteca tiene entradas que rondan entre los 750 hasta los 3,000 pesos para la entrada general, y en el caso de un paquete de hospitalidad el precio sube hasta los 7,500 pesos. Y ya para terminar, la raquetbolista Paola Longoria venció a la guatemalteca Ana Gabriela Martínez y así consiguió su primera medalla de oro en Barranquilla. Longoria, de 29 años, conquistó y se convirtió en tetracampeona centroamericana de manera consecutiva. La mexicana afirmó que su meta son otras 2 preseas en esta justa. Manifiéstate con el hashtag LSD Noticias. Adicción por informar. Radio Luces te acompaña en cualquier sitio en el que te encuentres. Solo ingresa a nuestro sitio web www.lucesdelsiglo.com/radio y disfruta del mejor contenido en música y programación disponible en la red. Radio Luces. Mapa Global Media. Mapa Global Media. Impresión digital y gran formato. Tarjetas de presentación, trípticos, dípticos, flyers, descuentos por volumen, publicidad exterior, espectaculares, unipolares, vallas, panorámicos, multimedia, SMO y aplicaciones. Contacto mapaglobalmedia@gmail.com 998-277-1183. En Cancún, Quintana Roo, Mapa Global Media. Global Media. Teatro Expalanque, un espacio abierto a la expresión artística y cultural. Teatro independiente de pequeño formato, puestas en escena de todos los géneros y dirigido a todas las edades. Avenida Yaxilán, número 31, Supermanzana 22, primer piso del Hotel Expalanque. ¿Quieres conocer la cartelera? Síguenos en Facebook, Twitter y YouTube. Teatro Expalanque.
Ahora, en tiendas OXXO, puestos de periódico y voceadores, solicita el periódico Luces del Siglo, con la información más destacada de nuestro estado, de México y del mundo. Periódico Luces del Siglo, socio estratégico del Grupo Reforma. Luces del Siglo. Luces del Siglo. Escuchamos al mundo, luego hacemos periodismo. Estás escuchando LSD Noticias. Desde Cancún, Quintana Roo para el mundo. Regresamos. Pues ya estamos de regreso. Ya estamos de regreso aquí en LSD Noticias y tenemos una entrevista muy interesante que le vamos a pasar en un momento con la directora general de Inmaya, Amada Mu Arriaga. Así es, Norma, muy interesante el impulso que le quiere dar el gobierno del estado precisamente a los grupos de indígenas mayas que viven en nuestro estado a través de este instituto que, bueno, los apoya en todos los ámbitos, en el sentido de integración precisamente a la sociedad, de oportunidades para estudiar. Incluso ahora que hablábamos de detenidos indígenas precisamente en nuestro estado, en eso, en que haya traductores que puedan auxiliarlos precisamente en sus procesos jurídicos, e incluso más allá de la defensa de los indígenas mayas, sino que también se están abocando, aunque el origen de los indígenas del estado es maya, pues como decíamos, hay muchos ya indígenas de otras partes y regiones del país, por lo que este instituto también se aboca precisamente a la defensa de los mismos, y tuvimos la presencia precisamente de la directora del Inmaya y tuvimos una entrevista interesante con ella que les vamos a presentar a continuación. Sí, Amada Mu Arriaga. Y otra cosa que me llamó mucha atención en toda esta preparación que está, o esta labor que está haciendo ese instituto, es precisamente también incluso darles cursos de lengua maya a los servidores públicos, que tendría que ser una obligación, ¿no? Sí, porque precisamente son, sobre todo a los, están iniciando, Norma, precisamente con los funcionarios de defensores de los derechos humanos, que bueno, una de las partes de la sociedad que luego es más desprotegida y tiene más violación a sus derechos humanos precisamente son los indígenas, y bueno, llegaba el defensor y no se podía comunicar con ellos, o no se puede comunicar con ellos, y bueno, de perdida se les están dando algunos cursos de algunos parámetros, no es que van a hablar fluido el maya, y también se está pretendiendo que a algunos indígenas que ya están preparados, que ya son profesionistas, se les pueda jalar también, que ellos sí hablan fluido precisamente el maya, para que ellos sean precisamente los interlocutores de estos grupos indígenas. Muy interesante lo que se está haciendo en el estado y lo que se está pretendiendo hacer, y esto, bueno, vislumbra muchas más cosas, Norma, porque están reforzando precisamente ahorita que hablabas de cursos de lengua maya precisamente para los funcionarios. Incluso va a llegar un momento en que, como ya lo tengan también implementado, hay mucho interés de gente, de estudiosos de otros países del mundo en aprender la lengua maya. Entonces, qué mejor que tener centros ya especializados aquí, que es precisamente la cuna de la misma, en donde se les pueda dar, y además aunándonos y sumándonos precisamente a nuestro filón grande que es el turismo. Imagínense que estemos ya jalando un turismo de gente interesada en la cultura maya y que viene ya no solo a admirarla, sino a aprenderla y aprender incluso su lengua. Entonces se vislumbra también ahí un futuro prometedor, en donde además se le podría dar un exalte precisamente a regiones que hoy se sienten olvidadas, que por ser precisamente de origen maya, y se están olvidadas y están fuera de las cuestiones inmobiliarias y de grandes inversiones empresariales, pero que tienen una riqueza cultural que sí es admirada en muchos lugares del mundo, y que eso se podría convertir precisamente en la forma en que ellos también tengan una derrama y se incrusten precisamente en la modernización. No, y sobre todo, déjame decirte, si algo vendemos en este destino es playa, sol
Y la cultura maya. La cultura, sí. Acuérdense cuando nos hablan de Cuba, que Cuba se va a abrir y que las playas de Cuba y que la competencia para Quintana Roo, sí, nada más que Cuba solo tiene playas y nosotros tenemos muchísima cultura que ellos no tienen, en vestigios precisamente arqueológicos y en cultura viva, porque en Quintana Roo y en México no solo es la cultura ancestral que le ofrecemos al mundo, hay mucha cultura viva en todos los sentidos, en cuestiones culinarias, en cuestiones de lenguas, en cuestiones de tradiciones. Bueno, México tiene una riqueza con la que pocos países del mundo pueden competir. Así es, no de embalde, por ejemplo, ahora que estuve en Nueva York, en el Museo de Historia Natural de Nueva York hay prácticamente un piso completo de todas las culturas de nuestro país, olmeca, zapoteca, maya, o sea, ellos ahí, o sea, hay un piso donde le dan esa relevancia de nuestras culturas de nuestro país, náhuatl, mixteca. Sí, ellos nos ven así como ven a los egipcios, por ejemplo, o la cultura egipcia, las pirámides de Egipto, que podemos ir, wow, bueno, tenemos un rango igual. Así es. Para ellos son de las culturas ancestrales del mundo, más reconocidas precisamente la egipcia y las culturas precolombinas de México, no solo la maya, ¿no? Las grandes culturas que tuvimos y tenemos a lo largo de este país son reconocidas precisamente en una meca del mundo moderno como es Nueva York, y en una meca de la cultura como es el Museo Metropolitano precisamente de la ciudad de Nueva York. Ahí tiene un piso solo de las culturas prehispánicas, prehispánicas de nuestro país. Así es, vamos con la entrevista con Amada Mo. Pues ya estamos de regreso y hoy tenemos el honor de presentarles a la profesora Amada Mo Arriaga, que ella es precisamente la directora general del INMAYA, que es precisamente este Instituto para el Desarrollo del Pueblo Maya y las Comunidades Indígenas del Estado de Quintana Roo. Esto allá precisamente ubicado en la ciudad de Chetumal. Y bueno, tenemos el honor de que nos acompañe hoy para que nos platique precisamente de los avances y algunos temas precisamente que se están dando en este instituto. Profesora, bienvenida. Muchas gracias. Primero que nada, buenos días. Maloquín, Dios botic tesh, Uchacanquenesh, Talenincaotech. Dice Talenincaotech. Los vengo a saludar. Sí. Muchas gracias y de verdad que me da muchísimo gusto estar con ustedes y también, claro, saludar a todos los compañeros, los amigos y hermanos mayas igual. Pues cómo no, eso es un honor, un privilegio. Bueno, todos en Quintana Roo lo sabemos y en el mundo, por si fuera poco, profesora, precisamente de esta herencia cultural tan rica que tenemos precisamente en la península de Yucatán y bueno, en lo que nos compete a nosotros en Quintana Roo. Y que bueno, nos sentimos orgullosos de estas raíces y precisamente estamos interesados en la forma en que se da este acercamiento a través del INMAYA, precisamente para apoyar todo esto. Y cuéntenos, profesora, ¿cómo se están llevando los temas precisamente? Hoy supimos que había una entrega de becas. Sí. Que se está fomentando todo esto, ¿no? Así es, hace como 2 meses se giró una convocatoria donde se convocó en el estado los alumnos pues indígenas que se acercaran al instituto para inscribirse. Se inscribieron 20 jóvenes que están en proceso de terminar sus tesis y de los cuales se les hizo como registrar los documentos, elegirlos, cuáles son los que pasaron toda la documentación por un grupo de maestros de allí del cultural de la Wincro, que fueron los que seleccionaron a los alumnos. Y ese instituto, profesora, exactamente ¿qué tipo de cursos son los que dan? Y como decía usted ahorita que se estaban dando estas becas, pero esas becas ¿son abiertas a todo el público en general?
Está abierto para el Estado, para los chicos indígenas que salen a estudiar, por ejemplo, los jóvenes que salen a estudiar de sus comunidades. Si hablamos de los indígenas, hablamos en plural. Aquí en Quintana Roo tenemos varios tipos de indígenas, ¿verdad? Pero también los originarios son los mayas, pero han venido de otros lugares. Así es, y aquí para nosotros están abiertas las puertas para cualquier tipo de... ¿Pero qué estudian ahí? ¿Qué se estudia? Unos están estudiando en el Intercultural Maya, en José María Morelos. Se preparan para diferentes pues materias, ¿no? En ese momento creo que los que se metieron en estas becas son chicos que están estudiando para levantar los medicamentos pues mayas, ¿no? Medicina tradicional maya. Maya, pero basada precisamente en las plantas y en los productos naturales de la región. Ay, qué bonito. Sí. ¿Y quién da clases de eso? Ahí está una escuela en José María Morelos. El director de la escuela es el profesor Palemón, que es nuestro gran amigo. Firmamos un convenio con él precisamente para poder apoyar a esos jóvenes. No, hombre, pues no solo se está apoyando a los jóvenes, sino se está precisamente apoyando a que todas estas costumbres milenarias, esta ciencia milenaria, porque es una ciencia, no se pierda, ¿no? Así es. La intención de nuestro gobernador es revivir todo pues esta cultura que tenemos como maya. Queremos revivirla y que no se pierdan. Hay muchos jóvenes que pues la verdad que se sienten mal cuando salen en el municipio, en una ciudad a estudiar, se sienten mal compartir con los jóvenes de la ciudad. Entonces no hay que sentirse mal, no hay que sentir apenado, al contrario, hay que sentirse orgulloso cuando tú hablas el maya. No, pues es que es una herencia riquísima. Ahora, ¿qué pasa? Fíjese, este tipo de cuestiones, como estudiar precisamente la medicina antigua que usaban los mayas, es algo que ya empieza a tener curiosidad en otras partes del mundo. ¿Qué pasa si un estudiante de otro país quiere venir a estudiar aquí este tipo de medicina? Primero tendría que aprender maya. Así es. ¿Ustedes también dan cursos de eso? Así es. Nosotros igual estamos dando cursos de maya igual. Hay un grupo de 40 personas que estamos capacitando en este momento. ¿Eso en dónde? ¿Chetumal? En la ciudad de Chetumal. Los chicos de derechos humanos están ahí, pues aprendiendo. Claro, gente que tiene que, bueno, pues porque se tiene que interactuar con las comunidades, y hay algunas comunidades en Quintana Roo, aunque usted no lo crea, que todavía la lengua materna, la lengua primaria es precisamente el maya. Entonces, ¿cómo pueden ellos darse a entender? Bueno, pues se han dado a entender mucho con intérpretes, pero también ahora se les está dando estos cursos pues de iniciaciones que van a hablar maya bien, claro, pero se sumergen en la cultura y aprenden en algún caso a funcionarios, en este caso en lo primario, que es usted lo que dice que son precisamente gente de derechos humanos, ¿no? Así es, estamos capacitando a 40 y claro que las puertas están abiertas para todos los funcionarios. Nosotros sentimos que es primordial para los funcionarios porque mucha gente viaja a la ciudad de Chetumal y luego en los casos, por ejemplo, en el MP, la gente que llega que no sabe español, se le hace un poquito difícil. Entonces esa es la intención de capacitarlos para que se puedan cuando menos comunicarse con ellos. Y fíjese usted qué importante revivir esto, porque algunos que sí tenemos por ahí nuestra pequeña herencia maya, pues tuvimos abuelos que hablaban maya, tuvimos padres que entendían maya y nosotros ya nada más sabemos decir las groserías, es lo único que luego queda por ahí, ¿no? O coteguayé, bashkawalik, tushkabin, cositas, pero yo creo que sería muy interesante de repente tomar unas clases y a lo mejor como si luego tuvimos la oportunidad de niños de convivir con gente de maya, pues yo creo que a lo mejor hasta nos sería fácil a algunos aprender. Lástima que estén hasta Chetumal. ¿No tienen pensado abrir algo acá en Cancún? Fíjate que aquí en Cancún estamos, no tenemos en este momento presupuesto para abrir una delegación aquí en Cancún, pero va a estar abierto en Playa del Carmen una delegación.
Y tenemos la intención que si nos va a apoyar unas personas aquí en Cancún, precisamente para eso queremos abrir una subdelegación para ver si se convierte en delegación en el 2019, para también apoyar a toda la gente que está en Cancún. Claro que los que quieran aprender, capacitarse para la maya, con gusto vamos a abrir las puertas para eso, precisamente para esos. Y también, sobre todo, trabajar mucho con los indígenas aquí de Cancún, porque como bien sabe usted que aquí en Cancún tenemos más del 60% indígena de diferentes lugares. Pues a veces no saben ni cómo defenderse ante la justicia. Entonces, ¿qué tratamos de hacer? Que esos jóvenes, las familias, vamos a hacer una promoción para darles capacitación tanto como cómo se pueden defender con derechos humanos. Se les va a dar cursos de capacitación, y también maya también para los que quieran aprender, van a estar las puertas abiertas. Oiga, maestra, y en esta labor que ustedes están haciendo precisamente, que va a exaltar definitivamente nuestra herencia y la cultura maya, también supe algo de que se iban a entregar actas de nacimiento en lengua maya. Sí, pero antes que nada, no salimos del tema de las becas. De las becas, el día 9 de agosto se van a entregar las becas allí en José María Morelos. Okay. ¿Cuántas becas van a ser? 8 son los que pasaron. Y los cada alumno son gente de ahí, los que las van a recibir. Sí, así es, pura gente indígena. Y cada alumno tiene la posibilidad de 6,000 pesos para su beca, para sus tesis. 6,000 pesos mensuales. No, 6,000 pesos por cada alumno. ¿Cuánto dura el curso? Van a ser 4 quincenas que se les va a dar parcial los 6,000 pesos. Ok, pero el curso ¿cuánto dura? ¿4 quincenas? No, el curso maya, el curso no tarda como un mes. Ok. Sí, ese es otro. Entonces está bien. No, está bien porque sí les da, vaya. Sí, claro. Sí les da, no es que sea... Ellos están en el proceso de sus tesis, pero los agarramos las 4 quincenas para terminar un apoyo para que ellos noviembre, que cierren. Entonces no es una beca, dirá usted 6,000 pesos, pues es una beca para estudiar, no alcanza. No, es que es una beca nada más para el cierre. El cierre. Para el cierre, para que ellos puedan cerrar todo, hacer su tesis. Así es. Y es una beca para el apoyo de tesis, no es una beca para estudiar un curso. No, ya es para... Es muy importante, y ya con eso ellos pueden solventar sus gastos de tesis, de cierre de esto, y ya salen. Bien. Qué padre, qué bonito. Y referente a las... a lo de la acta de nacimiento en maya. Actas de nacimiento es un compromiso que tiene también el gobernador, ya que él también es el presidente de Desarrollo Social a nivel nacional, y también como asuntos indígenas de la CONAGO. Entonces hay un compromiso ahí que tenemos que hacer esto y trabajar. Se va a dar el banderazo el día 26, este jueves. Están ustedes invitados por si gustan acompañarnos. Va a ser en la comunidad de Tixcacal, de Chancá, Veracruz. Se les va a dar 482 actas de nacimiento en maya a los dignatarios. Wow. Y de ahí las personas originarios de aquí de Quintana Roo, los que quieran tener su acta de nacimiento en maya, por supuesto que también los podemos atender. ¿También oí algo de la entrega de unas credenciales? Igual, la credencial las vamos a hacer, en esta administración, porque cada 6 años se cambian las credenciales por el cambio de gobierno. Igual se les va a entregar 482 credenciales a todos los dignatarios mayas para que se identifiquen y para sus pertenencias. ¿De qué les sirve esas credenciales? Esas credenciales les sirve cuando vayan a hacer una gestión que sea prioritario. O sea, al mostrar su credencial, que no los hagan esperar 3, 4, 5 horas. Pues yo quiero una también de esas. Pues si ya van a hacer credenciales de gente especial, ¿no? Porque está bien. Ojalá y no caigamos ahora que sea al revés, ¿no? Porque luego sí, de veras que de repente al indígena en nuestro país se le empezó a maltratar, se le empezó a tratar como de segunda. Precisamente para esto viene este tipo de movimientos, está registrado y cuidadito y lo maltrates.
Pero ahora nos va a pasar al revés a algunos. Ahora voy a llegar, no, usted no trae credencial de maya, así es que váyase hasta atrás de la cola. Entonces, por eso para nada, yo al quiero contrario. Usted acaba de decir, para los mayas es un poquito difícil cuando llegan a hacer claro, una hay gestión, gente ¿no? que sí, claro. Sí, pero vamos a darle un realce. Y el programa de nacional que viene esto es el México, es tu acta en tu lengua. Eso, ese es un programa nacional. Quiere decir que en otras partes de la República pues tienen su acta en otomí o en náhuatl, o en tzotzil o en tzetzal, en fin. Y ahora vamos a tenerlo en maya. Nosotros en Quintana Roo, qué bueno, qué orgullo. Vamos a tener las actas en maya. Que no somos los únicos que vamos a tener actas de nacimiento en maya, porque sabemos que bueno, la cultura maya se extiende por toda la península de Yucatán e incluso en algunas zonas de Tabasco y Chiapas. Pues qué bueno, maestra, que esto se esté dando. Además me da mucho gusto verla a usted tan emocionada, porque luego aquí, y se los digo francamente, frente a las cámaras, vienen funcionarios públicos, pero muy funcionario público. Ay, sí, vamos a dar unas credenciales, pero usted la veo muy metida, la veo con la ilusión de lo que está haciendo, y eso nos anima, verla con esas ganas. Ganas de trabajar. Es algo que me gusta mucho. Yo soy de origen maya. Mis padres no sabían español, no sabían leer, hablaban algunas palabras en español, pero su servidora pues aprendió el español en maya. Usted es bilingüe, es bilingüe, sí. Es bilingüe porque de veras se despreció mucho incluso la lengua maya, a tal grado que entonces los que hablaban maya les daba pena hablar en maya, porque me van a despreciar, trato de solo hablar español, lo que propiciaba que la lengua se fuera perdiendo. Lo mismo que le pasa a los paisanos que cruzan la frontera, que los desprecian por ser mexicanos y entonces luego ya no quieren hablar ni tantito español, ¿no? Aunque hablen con un acentote del mexicano, ellos dicen que son gringos, ¿no? Pero es para que no los desprecien. Afortunadamente esos tiempos ya pasaron, estamos todos muy orgullosos de la lengua maya, de que nos haya tocado vivir en una generación donde no se llegó a perder, porque algunas otras lenguas indígenas en este país se extinguieron. Pero la maya no solo no se extinguió, sino que se está recuperando, se le está dando el énfasis que tiene, la importancia que tiene. Y bueno, hay gracias a Dios personalidades como usted que tienen las dos lenguas y que ahora están ayudando precisamente a su realce, que es un orgullo, de veras es un orgullo que, insisto, antes en el extranjero se le empezó a reconocer su valor que en México. Pero afortunadamente ya en México también se da y bueno, estamos muy orgullosos de esto y sobre todo de que usted haya venido a estos micrófonos a compartirnos precisamente estas experiencias. Las veces que sea necesario, aquí vamos a estar con ustedes. ustedes. Igual, cuando usted tenga cosas que decir, lo que sea, pues díganos y estas puertas están abiertas para usted cuando quiera venir. Muchísimas y además con mucho orgullo, porque la verdad, ojalá y se pueda dar también eso en el norte del estado. Por supuesto que lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer, esa es la intención y la verdad estoy muy emocionada porque trabajar con mis hermanos mayas es algo tan bonito y que los entiendes y que lo comprendemos, ¿no? Y qué bueno que reconocerle también al gobernador de que puso a alguien que de verdad, que sea de sangre maya para poder comunicarnos, para poder, pues a veces discutir lo que les pertenece a los mayas. La cultura maya además le sigue aportando a las otras culturas. Fíjese usted que no solo es cuestión de idiomas. Hay palabras en maya que no existen en español, precisamente porque definen ideas que nosotros en español no tenemos. Entonces es una riqueza cultural y también, ahorita que hablábamos precisamente de esto que estudian precisamente de la medicina tradicional maya, que se están dando estas clases, eso, aunque usted no lo crea,
también contribuye a la conservación de nuestras selvas y de nuestra flora y fauna, porque antes había una planta que nadie le hacía caso, la destruían, y en cambio ahora, espérate, esa planta tiene este valor medicinal, y entonces eso empieza a hacer que tengamos una conciencia de protección precisamente, porque ya sabemos el valor de la herencia de nuestras selvas también. Entonces esto va de la mano, la herencia de nuestra lengua, la herencia de la raza precisamente original de Quintana Roo, y la herencia tan maravillosa de nuestras selvas, ¿no? Se hermana. Pues maestra, algo más que nos quiera decir. Y hay muchas, yo precisamente platicaba con una persona, pues yo no sabía realmente qué era, ¿no? El colon que se parece mucho. Y el colon realmente, pues dicen, sí es cierto, no tiene cura, no te pueden curar, no te pueden operar, es verdad. Yo platicaba con una persona, con un dignatario maya, con un sacerdote maya, y yo le digo, mira, yo parezco del colon. Y me dice, vente. Y sí es cierto, el colon, nosotros los mayas tenemos muchísimas creencias, y que ahora los jóvenes y la gente no cree, porque no saben que son qué cuentos. Es. Exactamente, ¿no? Le dices, no, está loca, ¿no? No, no es cierto. Y me decía, nuestros padres, cada año, antes de la canícula, nosotros nos purgaban. Hoy en hoy. Para los calores, claro. Nadie. Sí, nos daba vómitos, diarrea. Ya no saben ni qué es canícula. ¿Sí? Ya no saben ni qué es canícula. No se sabe qué es canícula, sí. La canícula canicas. es en agosto. Claro, ¿sí? Esta época de calorones. Y eso viene la epidemia de diarrea, vómitos y todo esto, ¿no? Entonces, ¿qué nos hacían? Nosotros nos purgaban cada año o cada 6 meses. Y ahora, platicando con esa gran persona, me decía, mira, es tan fácil curar el colon. Es el que nosotros le decimos, si usted se aplasta en medio del ombligo, hay algo que brinca. En el tuch, como que brinca, ¿no? Y eso, cuando se le sube a uno en el estómago, se pega, se te puede matar y realmente no tiene cura. Y con los calores se acentúa. Por eso es que la purga venía antes de la canícula. Así es, exactamente. Te tallan y te vuelven otra vez esa cosa que te brinca, que se llama el cirro. A su lugar. A su lugar. Y te dan un té especial para eso y santo. Para que cuando vengan los calores, no se acentúa nada. Así es. Fíjese, sí es una gran sabiduría. Sí. Nosotros, por ejemplo, de antes no nos curaban con medicamentos, porque éramos pobres. ¿Dónde vas a agarrar para medicamentos? Claro. Pura hierba, pura hierba. Tuve la fortuna de conocer varias hierbas que nos pueden curar y que a los niños, a los bebés, mi papá les gustaba mucho la hierba. Cuando se cortaban, ahora pone de 7 puntadas, mi papá, yo me acuerdo que tenía las cortadas de lo lavaban con jabón azul y agarraban una hierba que tenía razón, como decían hace rato, que yo no sé cómo se llama en español, pero en maya sí sé cómo se llama. Se llama Eishi. Es un bejuco que tiene unas hojas en forma de triángulo, pero yo hasta en este momento no sé cómo se llama en español. Yo solamente lo sé en maya. Porque su nombre original es en maya, no en español. Entonces se muele, se lava bien y se muele y lo tapa para 3 días y ya estaba cicatrizado. ¿Ya ve? O sea, fíjese lo que usted dijo, porque luego nos hicieron creer eso. Usted dijo, como éramos pobres, no comprábamos medicina sino pura hierba. ¿Sí? Pero en verdad es que aunque no siendo pobres, ahora es al revés. Los ricos son los que pueden asistir a doctores de este tipo. Así es. Y que pueden tener la dicha de curarse con cosas naturales. Así es. Porque lo químico, la medicina tradicional, lo cura uno de una cosa y lo enferma de otra, ¿eh? Sí. En cambio, las plantas no hacen eso, sino que nos ayudan, pero no nos perjudican. Entonces, la verdad fue un privilegio para algunos como usted de crecer precisamente y sanarse con plantas, con cosas naturales, ¿no? Es mejor. Yo siempre soy de las plantas naturales. Para ir al doctor es algo que a veces dices, bueno, lo tengo que hacer, pero realmente no es de verdad. Y se está retomando por toda la sociedad que ya está hasta aquí de cosas químicas. Sí. Y precisamente la sociedad en general está retomando precisamente las raíces naturales. Pues qué mejor nosotros, en un estado donde todo es turismo, ¿no? Que hablan que el turismo y que el dinero del turismo, bueno, ahí tenemos otro filón grandísimo. Claro que sí. El turista venga precisamente a explorar esa riqueza natural
de esta herencia natural que tenemos en todo lo maya, desde la historia, la cultura, la lengua, en fin, toda esta herencia cultural tan grande que se trató de suprimir precisamente por otra cultura que se le quiso imponer a la maya y que ahora está floreciendo y es parte y viene a enriquecer lo que tenemos en México. Así es. Igual tenemos el día 26, es la inauguración de 171 aniversarios de la Guerra de Castas en Tijosuco. Están invitados, van a ser, hasta el día 30 va a ser la clausura. Bueno, pues ahí tiene usted. Ahí estamos, ahí para saber un poquito más de la cultura de Carrillo Puerto. Como usted se da cuenta, la Guerra de Castas no fue hace tanto y es importante decir nada más que precisamente las etnias mayas en este país, la conquista avasalló a todos los pueblos indígenas. El único pueblo que tuvo reductos que jamás fueron vencidos fueron precisamente estos reductos que nos quedan en Quintana Roo, en donde jamás se vencieron. Por eso la dignidad que tienen muchos indígenas todavía de la zona, porque no es me acuerdo, por ejemplo, de mi papá que era del estado de Hidalgo, y sí, usted veía a los indígenas y era, sí, patroncito, era de subyugado, no por otra cosa, sino porque los habían completamente nulificado. Y en cambio, acá en Yucatán, en zonas de Quintana Roo, que jamás fueron dominados los mayas, por eso dicen, cuando dice ma, es ma, ¿verdad? Cuando decimos ma, es ma. Y de ahí ya no vas a salir. Pues muchas gracias, maestra, por haber venido. No, al contrario, es un gusto estar con usted, doctor. Y tendremos el honor de tenerla por aquí en por otra supuesto, ocasión. claro Muchas que sí, vamos a estar a usted, por su atención a este segmento. Muchas gracias a todo el auditorio. LSD Noticias. Somos el referente informativo que la sociedad escucha. LSD Noticias. Adicción por informar.